Hace poco leía que la razón número uno o la causa principal de la felicidad de los seres humanos son la calidad de relaciones o es la calidad de relaciones que logra cultivar con las personas que lo rodean. Y de la misma manera, también en ese artículo decían que la razón principal de la felicidad, de la tristeza, de la depresión, de la frustración, del enojo que la gente experimenta en su día a día es consecuencia de tener relaciones tóxicas, es consecuencia de las discusiones que entabla con las personas que lo rodean, con su pareja, con sus padres, con sus hijos, con sus amigos. Entonces, como las relaciones humanas son un tema tan importante, en este video vamos a aprender dos consejos que te van a ayudar a evitar la gran mayoría de discusiones en tu vida. Dos consejos que si los aplicas y los pones en práctica van a transformar completamente la forma en la que te relacionas con los demás y la felicidad que vas a sacar de cada una de tus relaciones, no solo personal, sino la que el otro con el que entablas la relación también va a experimentar. Y para poder hablar de estos dos principios, quiero que citemos un libro que es uno de mis libros favoritos. Se llama Los Cuatro Acuerdos de la Sabiduría Tolteca, de un autor que se llama Don Miguel Ruiz. En este libro, el autor habla de que hay 4 reglas para poder vivir mejor, para poder vivir más felices, a todo nivel. Y justamente para hacer este video quiero tomar 2 de esos acuerdos que se mencionan en los 4 acuerdos. Ojo pues. Para que una persona pueda mejorar sus relaciones y pueda ser más feliz, debe hacer 2 cosas. Número 1, no debe tomarse nada personal y no debe hacer suposiciones. Juan, ¿por qué no tomarme nada personal y no hacer suposiciones puede cambiar la forma en la que yo me relaciono con los demás? Te voy a explicar. Empecemos con el primero. No tomarse nada personal. ¿Cuántas veces te ha pasado que alguien te ofende? Que alguien dice algo que te incomoda, o que alguien te insulta, o que incluso alguien te agrede. ¿Cuántas veces alguien se ha portado mal con nosotros, ha abusado de nosotros, ha cometido una injusticia, nos ha atravesado el carro, nos ha robado, nos ha golpeado? ¿Cuántas veces? Muchas, ¿sí? Mientras nos relacionemos con seres humanos, a no ser que vivamos en el monte y solo convivamos con animales y con plantas, mientras nos relacionamos con seres humanos, siempre va a haber gente que nos va a lastimar, ¿bien? Siempre va a haber gente que va a abusar un poco de nosotros, siempre va a haber gente que va a tratar de sacar ventaja de alguna cosa o de alguna situación en específico cuando se relaciona con nosotros, ¿bien? Cuando tenemos, no sé, un amigo que de pronto se comporte de una forma que nosotros no esperábamos, o con nuestra pareja, esto es muy común, esa persona de pronto hace algo que nosotros no esperábamos o deja de hacer algo que nosotros esperábamos que iba a hacer, o con nuestros padres tal vez recibimos muchas críticas por parte de ellos, son muy rudos con nosotros, muy duros. Todo ese tipo de cosas son heridas que la gente va haciendo en ti. Pero el principio de no tomarnos nada personal básicamente consiste en que nosotros nos pongamos una coraza de perdón y entendamos que las personas cuando nos hieren o nos lastiman o hacen algo que, digamos, no nos hace sentir bien, no lo hacen técnicamente para dañarnos, lo hacen porque ellos están dañados. ¿A qué me refiero? Cuando una persona insulta a otra, esa otra persona no se debe tomar personal ese insulto, porque ese insulto es la muestra de que quien está insultando está herido en su interior. El único que puede herir es el que está herido. Es decir, si yo descargo toda mi rabia con una persona, es porque yo por dentro estoy destruido, es porque yo por dentro estoy muy preocupado, estoy muy ansioso, estoy lleno de problemas y por consecuencia reacciono, a veces no como yo quisiera reaccionar, pero reacciono y termino lastimando a la otra persona. Ahora, como tú, siendo víctima del abuso del otro, entiendes que el otro está herido, que el otro está atravesando dificultades, que el otro tiene problemas, que el otro tiene conflictos de su crianza, de su niñez con los que todavía combate, que el otro tiene complejos, que el otro tiene conductas que todavía no ha mejorado, que a la otra persona le hace falta vivir procesos de crecimiento personal. Como tú entiendes ese tipo de cosas, como tú ya eres más maduro o más madura que el otro, ya tú al otro no lo miras con rencor. Es decir, ya tú no le tiras una piedra cuando él te lanza inicialmente una, ¿no?
tú lo miras con misericordia, tú lo miras como con lástima, tú lo miras como con perdón. Porque tú dices, si esta persona me está robando, es porque tal vez necesita las cosas más que yo. Es porque esa persona siente, no sé, una sensación de inseguridad y por ende tiene que tomar lo ajeno. O esa persona realmente está atravesando una situación de carencia y esa es la razón por la que tiene que salir a hacer algo tan indigno como tener que robar. ¿Sí? Entonces fíjate que aunque es muy difícil pensar las cosas desde ese punto de vista y reaccionar de esa manera, es la forma correcta de hacerlo. Porque cuando alguien tiene una cita contigo y te incumple, en lugar de enojarte, tú no te lo tomas personal y tú llegas a la conclusión de que tal vez algo se le presentó. Eso es algo básico. O tal vez si tu pareja está enojada contigo y te responde como tú no esperabas que te iba a responder, en lugar de tú responderle el doble de fuerte y lanzarle más veneno emocional a la otra persona, tú no te lo tomas personal. Tú dices, bueno, tal vez está pasando un mal día. Y si yo continúo con el veneno, si yo reacciono el doble de fuerte, lo que voy a hacer es perpetuar el ciclo vicioso y voy a generar más dolor en el otro se va a enojar más todavía y se termina generando un caos que nadie quería. Si una persona en el tráfico te atraviesa el carro porque va a toda velocidad, en lugar de tú empezar a insultarlo, empezar a gritar, permitir que el enojo se apodere de ti, tú no te lo tomas personal. Tú dices, tal vez esa persona tiene prisa, tal vez esa persona tiene que llegar al hospital de urgencia, o sencillamente algo le pasó pero no tiene nada que ver conmigo, es un problema del otro. Si tú conoces a una persona que es malhumorada, una persona que no es agradable, una persona que es incluso antipática, no te lo tomes personal. Tal vez esa persona está llena de complejos, tal vez es una persona que ha sufrido mucho en la vida, tal vez otros lo han lastimado y como la vida ha sido dura con él es duro con la vida y con todos aquellos que están dentro de la vida, o sea, las personas con las que se relaciona. Es decir, no tomarnos nada personal significa que cuando alguien nos lastima, no nos está lastimando a nosotros, sino que técnicamente se está lastimando a sí mismo, porque no tiene la capacidad de sanar los conflictos que tiene por dentro y esa es la razón por la que los perpetúa, por la que sigue tratando mal a los demás de la misma forma en la que lo han tratado a él. Ahora, Juan, es muy difícil, demasiado. Este principio no solamente lo enseñó la sabiduría tolteca y no solamente lo enseñan en los 4 acuerdos, lo enseñó Jesús. Y él decía, si te golpean una mejilla, pon la otra. ¿Eso cómo se llama? No tomarte nada personal. Jesús decía, si te piden la túnica, dale también la capa. O al revés, no lo recuerdo. Si una persona, en fin, tú sabes a qué me refiero. Eso es una forma madura de vivir la vida y eso hace que tú te vuelvas inmune al veneno emocional de los demás. No te tomes nada personal. Como decimos en Medellín, no seas sentido, no te deliques, no importa. Si no te llamaron el día de tu cumpleaños, no te lo tomes personal. Si una persona vio que tenías unos zapatos nuevos y no dijo nada al respecto, no te lo tomes personal. Si tu pareja no te dijo que hoy estabas bella o que hoy estabas bien parecido, no te lo tomes personal. Si no te reconocieron en un evento en donde esperabas ser reconocido y querías ser el centro de atención para que tu ego se sintiera feliz, no te lo tomes personal. Si no te invitaron a comer y por el contrario te tocó pagar a ti la cuenta, no te lo tomes personal. Esa persona tal vez está atravesando una situación financiera difícil. Si no te tuvieron en cuenta para una invitación, para ir a un paseo, para ir a un juego, no te lo tomes personal, no es que tus amigos sean lo peor, es que sencillamente tal vez no había disponibilidad o qué sé yo, no te lo tomes personal, porque si te lo tomas personal vas a sufrir muchísimo. Es evidente que cuando alguien te trata mal es doloroso y vas a sufrir en ese momento, pero cuando tú te lo tomas personal lo que haces es perpetuar ese dolor, lo que haces es que esa situación que solo debió haberte afectado una sola vez te va a seguir afectando para siempre. Porque vas a volver a pensar en ella y no la has soltado, te la sigues tomando personal. ¿Cuántas veces nos ha pasado que alguien nos insulta? Fruto de un enojo momentáneo, una persona dice algo que no debía decir hacia nosotros, pero nosotros no olvidamos. Y se lo recordamos cada que podemos. Mira, es que tú hace 16 años hiciste esto. Te lo sigues tomando personal. Ya, perdona, madura, crece, evoluciona, ilumínate. Conviértete en luz en medio de un mundo de tanta oscuridad. Porque si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar cambiando nosotros. Y la segunda recomendación o el segundo consejo que te quiero dar para que mejores tus relaciones y para que evites tantas discusiones innecesarias y de esa forma puedas ser más feliz es que no hagas suposiciones. ¿Qué significa hacer una suposición? Una suposición significa inventarse algo que no es real.
Tiene mucho que ver con no tomarse las cosas personales, pero proyectando las situaciones hacia el futuro. Voy a poner un ejemplo. Tal persona no te llamó cuando te dijo que te iba a llamar, entonces tú empiezas a hacer suposiciones. Es que de pronto, no sé, si es tu pareja me está siendo infiel, tal vez está con otra persona, tal vez está quedándose con los amigos cuando me dijo que iba a llegar temprano. Y te empiezas a hacer una película, empiezas a crear una situación que cuando llega tu pareja te das cuenta que no era cierta, pero tú te empezaste a envenenar con tu imaginación. Tal vez se había quedado atascado en el tráfico o se había tenido que quedar más tiempo en el trabajo, pero tú te empezaste a imaginar una cantidad de cosas que no eran verdad, pero te hicieron sufrir y te molestaron, cosa que cuando llega la otra persona tú ya estás cargado de veneno, se lo descargas, el otro se lo toma personal y empieza la guerra. No hagas suposiciones. Todo el mundo es inocente hasta probar lo contrario. Voy a poner otro ejemplo. Si tú, qué sé yo, estás haciendo un negocio y la otra persona, es decir, la contraparte del negocio, tal vez no ha llamado para responderte algo importante o todavía no te ha dado respuesta sobre algo que habían acordado, no hagas suposiciones. No es que la otra persona se va a quitar del negocio, no es que la otra persona ya no está comprometido, no inventes nada. Ahora, Juan, ¿cómo hago para no hacer suposiciones? Muy sencillo. Pregunta. Sal de las dudas. Si tú en tu mente sientes que estás empezando a imaginarte cosas, sientes que estás empezando a pensar en posibilidades, pero no estás seguro de que son verdad, entonces pregunta si es o no es cierto. Antes de crear una mega película mental, una trama de Hollywood, más bien llama a la persona y pregúntale, hey, mira, quiero que seas sincero, estoy pensando de pronto que esto es lo que puede estar pasando, ¿es cierto o no es cierto? Tal vez esa persona te puede decir, sí, es cierto, entonces ya no es una suposición, es una realidad. Pero en la mayoría de los casos te van a decir, estás loco, ¿qué es esa película que estás creando? Es completamente falso, mira, está pasando esto y esto y esto y era por esto que no te había llamado. Y ahí es donde tú dices, yo generándome tanto dolor mental por hacer suposiciones. O tú eres una mamá y te preguntas, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde? Debe estar con malas compañías, debe estar haciendo lo que no debe estar haciendo, debe estar viendo lo que no debe estar viendo. Y empiezas a hacer suposiciones. Hombre, pregunta. Y te vas a dar cuenta que tal vez en lugar de hacerte una cantidad de suposiciones mentales y llamas luego, cuando ya es muy tarde, para descargar todo ese veneno que tú misma te imaginaste, todo eso lo pudiste haber solucionado sin crear molestia en tu hijo, sin molestarte tú, sencillamente haciendo una llamada y preguntando desde el principio dónde estás, sin tomarse nada personal, sin hacer suposiciones, sin lanzar veneno, sin herir al otro, tratando a los demás como tú quieres que te traten a ti. Estos dos consejos van a cambiar tu vida y van a cambiar tus relaciones para siempre. No te tomes nada personal. Incluso la peor de las ofensas, no te las tomes personales. Porque el que trata mal es porque lo han tratado mal. Entonces a la gente, en lugar de verla con odio, con venganza y con rencor, hay que verla con misericordia y con tolerancia, como Dios quiere que veamos a los demás. Y por el otro lado, cuando te relaciones con gente, no hagas suposiciones, ni con tu pareja, ni con tus amigos, ni con tus hermanos, ni con nadie, para que evites dolor innecesario, para que no tengas que crear unas imágenes que no son ciertas, pero que al final para ti se terminan convirtiendo en realidad y te terminan generando el mismo dolor como si fuera una situación que realmente estuviera sucediendo. Así que te invito a que pongas esto en práctica. Te vas a dar cuenta que si en tus relaciones de pareja, de familia, de amigos, evitas tanto drama, evitas tantas crisis, evitas tantas discusiones, vas a transformar tu vida para siempre y tu nivel de felicidad va a ser muchísimo más alto que el que hasta el día de hoy tal vez has estado experimentando. Si este video te sirvió, como siempre, te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo, para que sigas conociendo muchísimo más sobre todo este tipo de temas tan valiosos que tocamos aquí. También, como siempre, si quieres trabajar conmigo, si aún no haces parte del equipo de Gano ni estás en proceso de conocer el proyecto con nadie y en este momento de tu vida durante los próximos años quisieras construir un negocio, quisieras formarte en liderazgo, desarrollar habilidades blandas, escríbeme al correo equipo juanricardoroldán@gmail o directamente a mi perfil de Instagram y con mucho gusto te brindaremos asesoría para que puedas hacer parte de nuestro equipo y puedas empezar un proyecto que puede cambiar tu vida para siempre. Te mando un abrazo y te dejo más videos para que sigas aprendiendo. Chao, chao.